Es más, voy a adentrarme un poco más en este tema y voy a contarte que la Biblia no tiene versículos. Los versículos son inventados. ¿Por qué el libro de Daniel no está entre los profetas si Daniel era un profeta? Bueno, primero que nada, estas divisiones no son divisiones inherentes y obviamente la distinción de las secciones es dividida diferente. Acuérdate que estas divisiones, Adrián, soy yo. Estas divisiones de los libros son divisiones hechas por personas. Ok, no son cosas que fueron divinamente inspiradas como nosotros afirmamos que la escritura lo es. Estas divisiones de la Biblia son divisiones que nos ayudan como estudiantes de la palabra a recordar ciertas cosas. Es más, voy a adentrarme un poco más en este tema y voy a contarte que la Biblia no tiene versículos. Los versículos son inventados. Ahora, no estoy hablando del contenido de estos versículos, sino la enumeración, la idea de los capítulos de los libros, los headings, ¿no? O los titulares de los libros, la manera en la que están divididos los libros. Es más, estas divisiones de capítulos y estas divisiones de secciones y de versículos a veces son contraproducentes, porque muchas veces nosotros estamos leyendo un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y nos detenemos exactamente donde el comité de traducción decidió poner la división de capítulo o la división de segmento. Y desafortunadamente tal vez esa división no era el mejor lugar donde detenernos a leer. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia como se debe. ¿Y a qué me refiero? Bueno, primero que nada, this is the way. Por ejemplo, es una Biblia del lector. En otras palabras, la Biblia se lee como un libro regular. La Biblia lee como un libro regular, sin capítulos, sin versículos, sin divisiones, para que me ayude a mí a no cometer estos actos ilegítimos de detenerme donde me dice un comité de traducción y no donde el Espíritu Santo me diga que detenerme, porque a veces perdemos cierto contexto, a veces perdemos cierta de esta ricura del texto, porque estamos muy acostumbrados a detenernos a leer en ese punto, porque el comité de traducción decidió ponerlo ahí. Entonces siempre debemos de acordarnos, y esto me lo dice siempre mi amigazo Greg Koukl, por el quien hemos estado orando, ¿no? El otro día yo pedí que oráramos por Greg Koukl, es un gran amigo mío, Y entonces la división de la categorización de por qué Daniel no es un profeta. Acordémonos también otra cosa, que siempre que nosotros hablamos de algo, la definición de conceptos es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de profeta, el contexto contemporáneo de profeta es una persona así como Nostradamus, ¿no? Que predice el futuro y que entra en un trance y recibir revelación y te la voy a dar y stop. Eso no es lo que es un profeta. Un profeta, sí, como Daniel, sí, como otros profetas como Ezequiel y Jeremías, que tenían un insight, tenían una revelación hacia el futuro, hacia eventos futuros. Pero este no es el rol principal de un profeta. El profeta es la persona que venía, a comunicar la palabra de Dios. No necesariamente a predecir el futuro, sino que el profeta era el que venía a ser portavoz, portavoz de la palabra de Dios. No necesariamente a predecir el futuro. Ahora, como hay predicciones en el libro de Daniel, entonces la gente, bueno, es que ese es un profeta, pero es que eso es una definición contemporánea. Acuérdense, gente, que ustedes tienen que vivir con el israelita antiguo en la cabeza. ¿Amén? Yes.